No, sin más, yo quiero agradecer a Andrea, ¿verdad? Por sacar su tiempo, por darnos este espacio que para nosotros es tan importante y para ustedes también lo es, yo sé que sí. Agradecerle de todo corazón por la disposición, ¿verdad? Y por estar acá con nosotros. Ella es Andrea Álvarez Marín, es experta en salud pública, entonces, pues yo los dejo con ellas. Muchas gracias, Andrea, adelante. Sí, muchas gracias Gina por haberme invitado a hablar con ustedes hoy y a todo el equipo de orientación. Estoy además súper agradecida con todos ustedes que se hayan conectado porque estos son días pesados, ya a esta hora estamos cansados, así que hayan sacado tiempo para compartir conmigo me hace muy feliz. Yo voy a hablar de salud mental, pero también metí un poco el tema del miedo en cuanto a las epidemias y sobre comportamientos irracionales que a veces nos pasan. Y luego voy a hablar de salud mental en sentido más amplio. Voy a ir alternando entre hablar directo a la cámara y usar las filminas, porque a veces en compu uno se cansa un poco de estar viendo solo filminas y no ver a la persona que te está hablando. Juana me va a ayudar a pasar las filminas. Les contaba antes de empezar que hace poco que di una charla. Me habían dicho que les había gustado mucho la charla, pero que no les habían gustado tanto las filminas porque eran en blanco y negro y súper sencillas y que le pusiera más, más ganas a eso. Entonces aprendí como un nuevo programa donde tiene bastantes colores y así, pero yo no soy tan tecnológica, entonces estoy aprendiendo, pero sí le puse bastante color y con diseños diferentes como para hacerle caso a esa crítica constructiva que me hicieron. Eh, Hoy quería empezar con una anécdota que me pasó. Yo, antes de estudiar salud pública, estudié historia en la Universidad de Costa Rica y entonces la primera investigación que hice con una compañera de historia era sobre la epidemia de VIH-Sida en los 80. Pero esto justo lo estábamos estudiando cuando fue en el 2009 la epidemia de H1N1. No sé si la mayoría de ustedes se acuerda o no de ese momento, pero para nosotras dos era como la primera experiencia que habíamos tenido de estar viviendo en carne propia una epidemia de esas dimensiones. Y era muy interesante porque nosotros que estábamos estudiando sobre VIH, estábamos leyendo sobre los miedos y por qué la sociedad reaccionaba a veces de cierto punto de forma irracional ante las epidemias y por qué se generaba esa incertidumbre y ese pánico. Entonces estábamos estudiando eso y al mismo tiempo estábamos viviendo nosotros todo lo que estábamos leyendo de ese miedo y ese pánico. Pasábamos bastante tiempo en la Biblioteca Nacional viendo prensa de los 80 y me acuerdo que cuando alguien estornudaba cerca de nosotras dos nos daba demasiado miedo, pero al mismo tiempo nos sentíamos súper mal porque era que estábamos estudiando este tema, sabíamos que hay una tendencia de los seres humanos a reaccionar con miedo y aún así, por otro lado, nosotros reaccionábamos exactamente igual de como estábamos leyendo. Entonces, quería compartir esta anécdota porque para mí refleja mucho que a veces los seres humanos podemos tener la información, pero que aún así las emociones que estamos experimentando pueden afectar cómo es que nos comportamos y queremos actuar de formas racionales, pero a veces como seres humanos que somos, las emociones influencian cómo es que actuamos y por eso quería hablarles primero del tema del temor a las epidemias. Como les digo, yo había estudiado historia primero, entonces cuando estábamos de hecho estudiando el tema del VIH, Valeria y yo nos habíamos leído un libro que se llamaba Año 1000 y Año 2000 y era un historiador que estudió cuáles eran los miedos principales en el año 1000 y cuáles eran los miedos principales en el año 2000, que uno pensaría que son sociedades tan distintas de un milenio a otro que sería difícil encontrar como cosas que tengamos en común. En el año 2000 estábamos en el nuevo milenio con un montón de cambios en tecnología, un montón de cambios a nivel político, a nivel económico, social, y aún así este investigador encontró varias cosas comunes de las sociedades del año 1000 y el año 2000.
y entre esas características comunes era el miedo de los seres humanos a la muerte, el miedo de los seres humanos al otro, o sea, a las personas que son distintas que nosotros, y como uno de los miedos principales era el miedo a las epidemias. O sea, entonces les hablo de ese libro porque a mí, digamos, en este periodo me ha ayudado bastante porque en nuestra vida nosotros, aparte de la experiencia de H1N1, realmente no nos había tocado una vivencia como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, las emociones que nos remueve o la forma en que se manifiesta el temor es bastante distinto a otras amenazas o otros desafíos que hemos hecho frente en nuestras vidas. Entonces, me pareció como muy interesante que esto era algo que se mantenía casi que constante a lo largo de la historia. Juana, si querés, ponemos las filminas. Yo, en cuanto al el tema de miedo o de temor, hay una distinción de conceptos y no voy a gastar mucho tiempo en conceptos porque a veces se puede poner un poco aburrido, pero sí quiero hablar de estos dos porque me ayudó a mí a entender por qué es que ante ciertas amenazas actuamos de ciertas formas y ante otras amenazas actuamos de otras. Si querés, pasa. Ajá, bueno, a eso ya lo vimos. Una más. Ahí. En la parte de las fotos. Hay que devolverse. Ahí, perfecto. Yo aquí escogí dos fotos como para diferenciar entre estas emociones. Entonces, en el tema de miedo, escogí la foto de después de un terremoto y cómo quedaba una localidad. Y en la foto de ansiedad, escogí un supermercado que tenía todas las repisas vacías, que es como situaciones que estábamos viviendo al inicio de esta pandemia. En el caso de amenazas como los temblores y más en Costa Rica, donde estamos acostumbrados a eso, son amenazas que si bien es cierto nos pueden ocasionar temor, no nos son nuevas. Ya son temores que hemos vivido en diferentes momentos de la vida y que además entendemos, tal vez no con todo nivel de detalle, pero sí entendemos por qué es que se da un temblor o cómo se siente un temblor. Más o menos nos han enseñado cómo actuar ante un temblor. Y entonces, aun cuando podamos vivir un temblor y que sea muy fuerte, las emociones que nos va a remover son un poco distintas. Porque, y además hay otra cosa interesante, si pasa un temblor, nuestra tendencia va a ser a proteger a las personas que están cerca de nosotros o a recurrir al apoyo de las personas que están cerca de nosotros y entre todos apoyarnos mutuamente y vivir la experiencia juntos. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi primer lugar de trabajo ya nosotros sabíamos quién de mis compañeras le daba muchísimo miedo a los temblores y a quién no tanto. Entonces, si pasaba un temblor en la oficina, como que ya sabíamos de quién teníamos que estar pendientes y a quién le tocaba entonces como actuar de la forma más inmediata. Entonces ahí, aun cuando no son situaciones que nos gustan vivir, no nos ha causado las emociones que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué la epidemia de COVID es distinta? Porque aun cuando algunos todavía nos podamos recordar de lo que fue la H1N1, en realidad las dimensiones en esta ocasión han sido de tal envergadura que que nos ha afectado completamente toda nuestra vida cotidiana. Y aquí se habla de ansiedad y no de miedo porque al principio no se sabía ciencia cierta en qué consistía el COVID. Ok, nos decían, bueno, se siente como la gripe, pero en algunos casos dan otros síntomas o también nos decían, hay ciertas poblaciones más vulnerables que otras, pero por otro lado nos puede dar a cualquiera. Había como cierta información de cómo es que que había brincado de otras especies a los seres humanos, pero era una amenaza de la cual vamos aprendiendo la humanidad conforme la vamos viviendo. Entonces realmente las defensas que teníamos para otro tipo de amenazas no las teníamos en este momento. Y lo que pasa es que a diferencia de un temblor, donde la tendencia es como a buscar nuestras redes y vivir en nuestras redes, en una epidemia
el miedo que sentimos hace que más bien nos separemos de las demás personas por miedo, que además, en este caso, al ser una enfermedad transmisible, nos han pedido que nos separemos de los demás. Entonces, la respuesta social y el apoyo que tenemos de los demás ha sido muy distinta. Yo les puse la foto del supermercado porque al inicio, cuando hubo estos casos que había como, o sea, no escasez, pero digamos que había como que un montón de gente llegaba al supermercado a comprar de todo de un solo, había como muchas críticas en prensa, como ¿qué le pasa a esta gente? Se volvió loca, ¿cómo es que hacen esto? Y más bien mi invitación a nosotros es que lo veamos con empatía, porque lo que pasa cuando estamos en situaciones de ansiedad, que realmente no tenemos suficiente información, las personas van a tratar de agarrarse de lo que pueden controlar o de lo que más conocen y a veces puede ser que cometan acciones irracionales, entre comillas, como lo que pasaba en los supermercados. Y era porque son amenazas que no tenemos como reservas del pasado sobre cómo actuar ante ellas. Yo quería hablar de este tema y hacer esta distinción porque, por lo menos cuando yo leí, bueno, había leído esto cuando empecé a estudiar lo del VIH-Sida que les decía, pero ahora que en esta epidemia lo retomé y lo volví a leer, como que me hizo mucho sentido de por qué yo me siento diferente. En un temblor no me da tanto miedo, pero en otras amenazas, como si hubiera un incendio o algo así, que sí he estado, que me da muchísimo miedo, porque incluso aún eso me da muchísimo miedo, pero ahora me sentía diferente que en otros momentos difíciles. Entonces me dio paz y pensé que también podía darle paz a ustedes. Si quieren, pasamos. Y desde esta perspectiva de que a veces nos tachan de que los seres humanos actuamos de forma irracional, hay ciertas investigaciones como que han buscado encontrar causas para, para esto. Si querés, quitemos las filminas para verme. Ok. Se han hecho estudios como para investigar por qué los seres humanos actúan a veces de formas irracionales. Porque por un lado, incluso desde la perspectiva de salud pública, cuando yo al principio estaba estudiando esta carrera y estaba empezando, uno pensaba que con dar información a las personas era suficiente. Como seres humanos recibimos la información, la procesamos y actuamos exactamente como nos están pidiendo que actuemos. Cada vez más nuevas investigaciones han visto que no es tan así. O sea, que los seres humanos tenemos emociones, no todo puede ser desde la lógica y esas emociones van a afectar cómo nosotros nos comportamos. Entonces, han encontrado como varias razones o varias razones que explican por qué es que actuamos de forma irracional, y lo digo de nuevo entre comillas. Una de estas razones es que en general los seres humanos tenemos más, nos duelen más las pérdidas que lo que estamos ganando. Entonces, por ejemplo, ahora que ya llevamos varios meses de distanciamiento social, donde nuestra vida cotidiana ha cambiado un montón, para nosotros puede haber sido más difícil lidiar con todos esos cambios porque tal vez estábamos concentrados en cómo era mi vida antes de todo esto. Por ejemplo, mi esposo y yo en este momento estamos estudiando, entonces nuestra vida cotidiana era de estar con los compañeros, con los profesores en la universidad, como en esos ambientes y de repente estamos los dos en la casa, entonces era muy fácil como decir, pero me hace falta todo eso, o sea, a mí esa vida me gustaba, y enfocarse como en eso que perdí y menos en qué cosas positivas, obviamente que estamos en una situación compleja, pero qué de lo que estamos viviendo es positivo. Entonces, por ejemplo, mi esposo y yo, que eso, que ahora que aquí está, puede ser positivo o negativo, pero el hecho de pasar más tiempo juntos, que antes no tanto, que pasábamos separados todo el tiempo, que ahora pasamos más con la perrita, que nos encanta, o sea, esas cosas que nuestra vida cotidiana de antes no nos permitían, pero ahora tenemos en medio de lo complicado aspectos positivos. Pero hago este ejemplo porque como seres humanos vamos a tener como el chip a quedarnos en lo que perdimos y no necesariamente en lo que estamos ganando o lo positivo de la nueva situación que estemos viviendo. A mí esto, cuando lo leí, como que me hizo mucho sentido y lo trato como de recordar que cuando algo negativo me pasa o cuando hay algo que no me gusta, como, ok,
¿será que estoy como quedándome pegada de lo que de lo que me hace falta, de cómo era la situación, y no estoy viendo como, bueno, esta situación nueva podría tener algo positivo para ofrecerme? Entonces esto se los digo como para que nosotros nos vayamos conociendo de cuáles son nuestros sesgos en tanto seres humanos. Obviamente no todos vamos a ser iguales, pero son ciertas generalizaciones. Eh, otro sesgo es lo que llaman el sesgo del optimismo. En el ejemplo que tengo no es de COVID, pero, por ejemplo, cuando hace unos años que estábamos organizando un taller sobre cáncer de mama, yo en ese momento tenía menos de 30 años y recuerdo que sí estaba como con muchas ganas de hacer ese taller, pero cuando lo estábamos organizando yo estaba pensando más como que personas como de la edad de mi mamá escucharan el taller, o personas como de la edad de mi abuela. Yo pensaba en cáncer de seno, pensaba más en ellas y no pensaba en mí, pero en ese taller una de las sobrevivientes que expuso sobre cáncer de seno, que compartió su testimonio, era una joven que era menor que yo. Y yo, honestamente, antes de ese momento, o sea, en teoría sí sabía que estaba en riesgo, eh, pero como que nunca había interiorizado que también podía pasarme a mí, y cuando vi a alguien de mi edad que había pasado por eso, ¿quién quitaba que yo no? Entonces con esto yo estaba influenciada con este sesgo del optimismo, que en el caso de las epidemias se puede vivir con esta situación, especialmente en el caso de jóvenes, que es como, pero a mí no me va a pasar COVID, o si me pasa COVID no tengo factores de riesgo, entonces no me va a ir tan mal. Entonces, este optimismo que usualmente asociamos como algo positivo, aquí nos puede jugar una mala pasada, porque podría ser que no tomemos todas las precauciones para protegernos de la enfermedad o de la amenaza ante la que estemos. Otro sesgo es que los seres humanos somos como criaturas de rutina. Entonces, si estamos acostumbrados a que de lunes a viernes tenemos como ciertos planes y siempre hacemos lo mismo, es como muy difícil que nos saquen de esa rutina. Entonces, no significa que lo que nos saca de la rutina necesariamente es malo comparado con nuestra vida cotidiana. El tema es que estamos tan acostumbrados que cualquier cosa que nos mueva de esa inercia se nos va a hacer que nos sintamos como afectados. No sé si les ha pasado que cuando van al trabajo o a cualquier lugar, como que uno sigue el mismo camino todos los días, y entonces ya uno lo hace como sin pensar, y de repente llegaste donde tenías que llegar y no sé, en cambio, otros momentos donde uno va para el otro lado como que tiene que ir muy mentalizado, que no voy para, o sea, que voy para un lugar distinto, y entonces todas las energías están puestas en eso, y eso nos requiere como más esfuerzo de nosotros. Eso en nuestra vida cotidiana también lo vemos. Entonces, con el caso de COVID, como vino y nos cambió todas las rutinas, por eso es que se ha sentido como más pesado, porque ya estábamos acostumbrados como a tener ciertas actividades, y ahora no lo cambiaban, y el solo cambio aumentaba, además del miedo que estábamos sintiendo por la epidemia misma. Y finalmente hay otro sesgo, otro comportamiento que a veces critican de los seres humanos, que no hacemos caso a todo lo que nos están diciendo, y aun cuando queramos hacer caso como a todas las medidas de precaución, hay ciertas cosas que lo hacen más complicado. No sé si les ha pasado que cuando estamos escuchando a las autoridades de salud, nos han dicho como varias cosas que tenemos que hacer. Entonces, que usar mascarilla, que procurar lavarte las manos cada vez que uno pueda, saludar con el codo, no saludar de nada, mantener 2 metros de distancia o 1,6 metros de distancia de las personas, no tocar superficies. O sea, hemos recibido como tanta información que a veces, aun cuando estemos procurando tomar todas las decisiones que queremos tomar, algo se nos va. Como por ejemplo, en uno de los meses, cuando estaba abriendo un poco más las actividades, mi esposo y yo fuimos a celebrar el aniversario y salimos a comer afuera, y entonces los dos estábamos como mentalizados de, ok, mascarilla, no tocar nada, alcohol en gel, cuando llegamos al restaurante, alcohol en gel, distancia de todo el mundo, no saludar a nadie, o sea, cada vez que tocábamos algo, después alcohol en gel y todo. La cosa es que cuando pagamos
y me dieron el lapicero para firmar. Yo firmé y hasta después pensé, uy, no, o sea, no usé alcohol en gel después de usar este lapicero. Entonces me sentía como súper mal, pero esto es como un ejemplo de que a veces como seres humanos la carga cognitiva o la carga de tanta información se hace tan pesada que, que eso va a afectar la forma de tomar las decisiones. Para esto, cada vez más en salud pública se habla de que construyamos los ambientes de forma tal que las personas puedan tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, que haya alcohol en gel en los lugares donde vayamos, para que la gente, si no lo lleva por alguna razón, que igual haya. Idealmente, no deberían de estarse usando lapiceros, o sea, como que todo el ambiente esté para que le facilite a uno tomar sus mejores decisiones. Ahora que les hablaba de mi perrita, que estamos muy felices de compartir con ella, en este momento no estoy tan feliz de que esté aquí, entonces le voy a pedir a mi esposo que se la lleve para que deje de interrumpir la charla, perdón. Entonces, bueno, esas son como algunas nuevas investigaciones que han explicado por qué los seres humanos a veces actuamos de formas no racionales, que a mí me gusta mucho como esa corriente, porque a veces me enojaba un poco cuando con todo esto del COVID se criticaban los comportamientos de ciertas personas y no veíamos como más allá de por qué se podrían estar comportando de esta forma. Igual, eso no significa que ya es como excusa para no hacer caso a las autoridades, pero sí nos da como una mayor profundidad de entender por qué la gente se comporta de ciertas formas. Esto es aparte como del miedo. Como ustedes son padres de familia, entonces también quería referirme al tema de los adolescentes. Yo todavía no soy madre, así que si hay algún ejemplo que yo doy que no necesariamente aplica a la vida de ustedes, no me lo tomo personal si no les funciona o no está aterrizado como realmente a lo que es la maternidad y la paternidad. Sí trabajo con jóvenes, pero todavía no es parte de mi vida cotidiana, pero he estudiado el tema, entonces se los ofrezco a ustedes, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo o no, es simplemente información y lo que les sirva buenísimo y lo que no también buenísimo. En el caso de los jóvenes, aparte de los miedos que he estado hablando o de los comportamientos que he estado hablando en general, hay como otros desafíos que ha traído la epidemia de COVID en cuanto a salud mental. Entonces, les hablaba del cambio en las rutinas. Para nosotros como adultos ha sido todo un tema, para los jóvenes también, porque en ese momento que están ellos de desarrollo, tener rutinas es súper importante porque es lo que nos van enseñando como disciplina o cómo ordenarnos o cómo meter en nuestra vida cosas que son súper importantes. Por ejemplo, mantener la rutina de sueño, que en el caso de los jóvenes, respetar las horas mínimas de sueño es aún más importante en el caso de nosotros como adultos. Entonces, el hecho de que ahora buena parte de las actividades sean en la casa, cuesta mucho como diferenciar entre cuándo es que estoy, si a nosotros nos cuesta como adultos, cuándo es que estoy trabajando y cuándo es que estoy en mi casa, porque de por sí estoy en la casa, en los jóvenes también, cuándo estoy estudiando, de cuándo ya estoy en otro momento, y entonces eso se ha complicado. Otro tema es que nos ha pasado a todos también, pero en el caso de los jóvenes es como de prestarle un poco más atención o tal vez un poco más de empatía, que es las pérdidas que hemos tenido, que al principio si uno escucha, uno podría decir, bueno, pero en general para lo que estamos viviendo es algo no tan grave, pero por ejemplo lo que es si alguno cumplía años en estos meses y no haber estado como con otros amigos, o no haber estado con otros familiares, o si estaban digamos, si llegamos a diciembre y a alguno de ellos le tocaba graduarse y se graduó en media pandemia, eso uno tal vez como adulto, por ejemplo, un cumpleaños ya uno puede decir, bueno, pero si todo sigue bien, me quedan más oportunidades de celebrarlo, o ya he tenido oportunidades de celebrarlo, o igual no lo puedo celebrar en mi casa, igual estoy igual de feliz. Pero cuando uno está en la adolescencia, tiene 15, 16, 17 años, todavía el cerebro no está como completamente desarrollado para saber que
como tener una profundidad en el tiempo y hacia el futuro. Entonces, lo que uno está viviendo en este momento es como más fácil sentir que va a ser para siempre. Entonces, las pérdidas que se tengan tienen como un mayor peso que para alguien que ya esté en la edad adulta. Otro tema es, en el caso de los chicos que están recibiendo clases en línea, ya hay como algunos estudios que han analizado como esta fatiga de estar en Zoom, que yo cuando lo leí era como que esto es como un dicho y no es algo real, pero estaba leyendo más del asunto y sí es algo que existe, porque el hecho de estar en Zoom, en una pantalla, como que demanda más esfuerzos tuyos a nivel de cerebro que estar en vivo, porque digamos, si yo estoy con alguien a la par, para mí es más fácil como ver todo el lenguaje corporal y ver como las emociones, como que me llega más de la demás gente, entonces puedo interpretar más rápido, más fácil. En una pantalla es como más complicado tener todas esas señales de lenguaje corporal, no veo todo, el tono a veces, o sea, puedo estar como expuesta a él, pero no me está diciendo todo lo que ocupo que me diga, los gestos a veces se ven diferentes, a veces internet deja de funcionar, uno no puede ver la pantalla, no puede ver la cara, entonces todo esto requiere más información o más esfuerzo a nivel del cerebro, entonces nos va cansando más a los seres humanos en general, pero también a los jóvenes. Entonces es otra cosa como que agrega la complicación del momento. Y lo otro, el tema de lo que ha pasado con nuestras redes sociales. Para cuando uno está en la adolescencia, los pares o los compañeros de la misma edad en realidad tienen una influencia súper importante porque uno en la adolescencia como que tu identidad la vas construyendo también en parte como con respecto a tus compañeros y a veces la familia, por más que somos súper importantes en la vida de cualquier persona, hay ciertas cosas que como familia nosotros no le daríamos a un joven, que son las que le darían los compañeros, que por más que haya muchísimo amor, que sea una familia súper unida, igual los jóvenes están como aportando otras cosas que nosotros como familia no estamos aportando. Que tal vez a mí para este momento, a los 30 y tantos, que yo pasé principalmente con mi esposo y no veo a mis amigas desde hace meses, a mí no me afecte tanto a como me hubiera afectado cuando tenía 16 años, 17 años. Entonces esos son algunos de los desafíos. Si quieres ponemos la filmina otra vez. Otro tema del que les quería hablar, lo puse en la sección de adolescentes, pero en realidad aplica a todos nosotros y es el tema del duelo. Cuando yo leí como un artículo que hablaba de este tema, al principio me pareció un poco extraño porque cuando pensaba en duelo pienso más como en pérdidas de mis seres queridos o otro tipo de pérdidas, no tanto como en esa filmina, pues, como la epidemia. Pero un autor que ha trabajado bastante este tema dice que ahorita como sociedad, eh, uh, ok, mejor ahorita leo los comentarios. Porque ahora leo el chat. Este autor lo que decía con respecto al duelo es que como sociedad todos estamos viviendo un duelo de lo que era la vida antes de la pandemia y la vida ahora con pandemia. Entonces los duelos tienen diferentes etapas, yo ahí se las puse. Y a mí esto, ya cuando le entré un poco más como a ver la explicación, me gustó mucho porque también me ayudaba como a entender por qué ciertas personas a mi alrededor estaban comportándose de cierta forma, por qué yo me estaba comportando de cierta forma y por qué otras se estaban comportando de cierta forma. Entonces tal vez como lo logré entender en mi cabeza fue que estábamos en diferentes momentos de este duelo. Entonces quería como explicar cada etapa, porque por lo menos en general, cuando he hablado de esto con otra gente, como que nos tendemos a sentir identificados con esta explicación de Kessler. Eh, o sea, la primera etapa es como cuando estamos como en negación todavía. No sé si a ustedes les pasó que cuando empezó todo el tema de la pandemia en marzo, incluso en Costa Rica en marzo y en el mundo antes de eso, como que al principio uno pensaba que estaban exagerando las autoridades de salud, objetivamente no estaban exagerando, simplemente es como, estoy diciendo, como uno se sentía en ese momento, que era como, a mí me pasaba mucho que yo decía, pero es que en la de H1N1
habíamos estado súper preocupados, pero no había adquirido dimensiones tan grandes. Entonces en mi mente esta vez iba a ser muy parecido a lo que fue la pandemia de H1N1. Entonces al principio uno decía, pero es que o sea, esto está siendo como diferente, no entiendo, ¿no? En realidad no está pasando nada, me parece que o esto está en otros países, no está en Costa Rica no va a pasar como lo que estoy leyendo que está pasando en otros países. Entonces uno estaba como en esta etapa que estabas como en otras, básicamente. Después viene la etapa del enojo, que es cuando, el ejemplo que yo pongo es como cuando el Ministerio de Salud nos mandó a la mayor cantidad de personas que se podían a la casa para que la gente que tenía que trabajar fuera de la casa fuera la gente que salía y la demás gente que podíamos quedarnos en la casa, que lo siguiéramos en la casa. Mucha gente sentía como, pero ¿y qué les pasa? O sea, ¿cómo me van a decir que yo me quede en mi casa? Como, o sea, no me pueden como ordenar a hacer lo que ustedes quieren que haga, ¿no? No lo voy a hacer y no me parece y nada que ver y era como una sensación de enojo, me están coartando las libertades. Una tercera etapa es como la negociación, no sé si a ustedes les pasó, pero era como esto de que, ok, está bien, o sea, voy a meterme en la casa, no voy a salir, no voy a ver a mis papás, no voy a ver a mi familia, voy a quedarme, voy a hacer todo lo que me digan que haga, entiendo que estamos en una emergencia, pero ya, si hago todo eso, ok, voy a hacer todo eso, pero ya después volvemos a la normalidad. Entonces, y al final, como que todavía no hemos vuelto a la normalidad, eh, pero era como esta sensación de, ok, si yo hago esto, entonces merecemos regresar a como era antes. La cuarta etapa es como cuando ya vamos procesando que estamos como en esta situación que va a ser un poco más largo de lo que todos hubiéramos esperado y entonces entramos como en una etapa de tristeza que es, me hace falta la vida que tenía antes de eso, me hace falta, qué sé yo, ver a mi abuela que no he visto en meses o en más de, o en casi un año. Me hace falta ver a mis amigas, qué sé yo, me hace falta ver a mis profesores. La tristeza o me preocupa mi familia, me preocupa mi familia que tiene factores de riesgo, ¿qué les puede ocurrir? Entonces, esa sensación de tristeza. Y finalmente, una etapa de aceptación que yo siento que cada vez vamos entrando como en esta etapa, obviamente para cada persona es diferente y no todo el mundo tiene que pasar por todas ni nada así, porque somos seres humanos complejos. Pero la quinta etapa es la aceptación, que es como, es lo que es. Estamos en esta situación, voy a dar lo mejor de mí para enfrentar la situación y tener la mejor actitud y hacerle caso a las autoridades y protegerme a mí, a los míos y en general, no exponer a nadie y ya no espero nada de la situación, ya acepto como sea. Entonces, esta la puse en la sección de adolescentes, aunque nos aplica a todos, porque ahí les ponía que el tema de las pérdidas para los chicos podía ser un poco, tener más peso que lo que era para los adultos, que tenemos más años de experiencia, ya solo por eso nos es un poco más fácil lidiar con esta situación, pero que en general el proceso del duelo y ver cómo las diferentes etapas nos podía hacer sentido de cómo habíamos reaccionado o de cómo habían reaccionado a la gente que está alrededor nuestro. Ahora quería entrar ya a hablar más específicamente de salud mental, que fue lo que Gina me pidió que les hablara. Si querés pasemos. Pasemos a donde hay una foto como de una pirámide. En el tema de salud mental, la Organización Mundial de la Salud, digamos, la definición de salud que se maneja es que estar en un estado de bienestar que sea no solo que no estemos enfermos, sino en general sentirnos bien. El tema de salud mental, yo ahí creo que en una filmina antes les ponía como definiciones que uno no tiende a relacionar con salud mental, porque cuando hablamos de salud mental uno tiende a pensar como en enfermedades mentales, no como en otros aspectos. Entonces yo ahí les ponía que salud mental es poder realizarnos todo nuestro potencial, digamos, y en mi caso soy historiadora, poder ser la mejor historiadora que quiera ser, la mejor historiadora que pueda ser, es sentir que estoy contribuyendo a mi comunidad,
porque como seres humanos nos gusta sentir que estamos dando lo mejor nuestro, no solo para nosotros, sino también para los que queremos o los vecinos o la comunidad. Salud mental también es saber lidiar con el estrés, lo cual no significa que no vamos a tener estrés, sino poder sobreponernos al estrés. En la filmida también les puse que era disfrutar la vida, que uno dice, ok, en media pandemia no me digan eso porque nada que ver, pero lo puse porque uno, cuando te dicen salud mental, no tendés a pensar como en estas definiciones. Y para mí es como muy importante que ampliemos la mirada de lo que es salud mental, porque si lo pensamos estrictamente solo como en enfermedades mentales, llámese depresión o llámese ansiedad, estamos dejando de lado a la mayor parte de la población que no sufre depresión y ansiedad y otro montón de vivencias que en general tendemos a pasar todos nosotros. O sea, entonces, como que mi mensaje principal en este tema es que la salud mental es un tema de todos y que no es solo la ausencia de enfermedad, sino como estas otras cosas positivas que les hablaba. Yo aquí les puse esta pirámide como para ilustrar esto que les estoy diciendo. Ahora con lo de la epidemia, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hablado es que cualquier política de salud mental o cualquier persona que esté trabajando salud mental tiene que tener claro como estos 4 niveles. Entonces, el primer nivel es, nos vamos a preocupar en atender a las personas que ya estaban viviendo con enfermedades mentales desde antes de la pandemia. Y los servicios más especializados van a ser dirigidos a esa población. Pero si ven, es solo la punta de la pirámide. Hay todo otro montón de gente que tiene que ser abordada desde una perspectiva de salud mental. Entonces, en el piso 2, hablan de mecanismos de apoyo focalizados. Esto es como personas que están que se enfermaron de COVID o familiares que antes de la pandemia tal vez no estaban viviendo una situación de enfermedad mental, pero que por lo que están viviendo en este momento requieren una atención más sostenida de parte del sistema de salud por el estrés que implica, digamos, estar viviendo con COVID. Entonces, a esas personas hay que darles un tipo de atención, pero nuevamente todavía estamos como en la parte de arriba de la pirámide. En el grupo 3 ya es más como cómo en nuestras comunidades podemos apoyar a ciertos grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, mi esposo y yo, ¿quiénes tenemos vulnerables alrededor? Nuestras abuelas que todavía están vivas, o familiares que tienen diabetes, o familiares que son sobrevivientes de cáncer. Entonces, ¿cómo en nuestra comunidad buscamos la forma de apoyar a estos grupos vulnerables que en la epidemia, por tener factores de riesgo, se podrían ver más afectados que otros grupos? Entonces, estos grupos también requieren una atención de salud mental, menos especializada que las personas que tienen una enfermedad mental, pero igual sí requieren atención. Y al final les puse bueno, está el punto 4, que es como la base de la pirámide, que ahí realmente entramos todos, y la salud mental de todos nosotros, de cómo nos hemos visto afectados por la epidemia, que si bien es cierto, no necesariamente vamos a estar con niveles de estrés, ya que generen una preocupación mayor, sí estamos viéndonos afectados por la situación y también requerimos un abordaje. Entonces, yo les puse esta pirámide como para enfatizar que en esta charla me estoy orientando más por ese número 4, o sea, como salud mental para todos nosotros. ¿Qué significa? Y no solo en la punta de la pirámide. Si querés, pasamos. Y si estoy yendo muy rápido, al final podemos hacer un periodo de preguntas todo el tiempo que sea necesario. Como les hablaba de que quería enfocarme en el punto 4, o sea, la base de la pirámide, entonces aquí más bien, lejos de hablarles de depresión o enfermedades mentales, quería hablarles más bien de emociones positivas. Hay un estudio que a mí me gusta mucho, muy interesante, que hicieron con un grupo de monjas en Estados Unidos, porque
era muy fácil investigar el grupo de monjas porque como vivían en un mismo lugar por un montón de tiempo, entonces podían estudiarlas en diferentes momentos de su vida y el grupo casi que se había mantenido las mismas monjas por bastantes décadas, entonces por eso fue que lo escogieron. Y se dieron cuenta algo muy interesante, que ellas, me parece, no sé si era porque cada uno lo hacía porque quería o los investigadores les habían pedido que tuvieran diarios a cada una. Luego de varias décadas, ellos vieron como que era, o sea, como leyeron los diarios de las monjas, básicamente, y vieron que ya cuando las monjas se habían muerto, digamos, por razones éticas, pero vieron que las monjas que tendían a escribir palabras más positivas en los diarios habían tenido una vida mucho más larga y con mejor calidad de vida que las monjas que tenían menos palabras positivas en sus diarios. Y esto me parece súper interesante porque uno, o por lo menos yo tal vez en ignorancia hubiera pensado como que, o sea, como que un grupo de monjas como que yo las hubiera relacionado con gente que tiene mucha salud mental porque es gente que da mucho de ellas mismas y como que no hubiera diferenciado mucho entre ellas. Entonces me pareció como muy interesante que las que tenían como que estaban alimentando su cerebro de estas palabras más positivas, en el largo plazo les había ido mejor porque vivían más tiempo. Y me gusta este estudio porque en esa población de monjas ninguna tenía enfermedades mentales. Entonces es como más cercano a la mayoría de la población. Entonces me gustó mucho. También porque cuando hablamos de salud mental estamos pensando en cómo prevengo el estrés, cómo hago para bajar el estrés, o cómo prevengo la depresión, o cómo evito sentirme triste. Y eso obviamente es muy útil estar pensando desde esa perspectiva, pero los invito a que también pensemos como en esto, pero de cómo disminuir las emociones negativas, pero también cómo promover las emociones positivas en nosotros. Entonces, no solo cómo hago para no estar estresada, sino cómo hago para sentirme entusiasmada. O no solo cómo hago para bajar la ansiedad que siento o la tristeza que siento, sino cómo hago para recordarme cosas que me hagan sentirme orgullosa de mí misma. Como ese tipo de switch en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si querés, quitemos la pantalla. Y esto en general nos sirve para todos nosotros, el hecho de alimentar las emociones positivas, pero especialmente para los chicos. A mí me hubiera gustado como aprender de esta información cuando tenía 15 años y no cuando ya tenía más de 30, como que la vida hubiera sido más linda si hubiera sabido estas cosas antes. Pero entonces tengo como varios consejos, nuevamente, como les decía, en este tipo de charlas uno agarra lo que a uno le sirve y no agarra lo que no le sirve. Entonces, esto es como una invitación a que vean la información y si hay algo que les hace clic, buenísimo, y ojalá que sí, pero si no, todo bien. En tanto a salud mental y de generar las emociones positivas, es importante mantener las rutinas, como les decía. Yo no hubiera pensado que esto era como tan importante, pero el mantener las rutinas como que, ¿se acuerdan lo que les había dicho al inicio? Que los seres humanos somos seres de rutinas. Entonces, cualquier cosa que nos saque de eso nos va como a desbalancear emocionalmente, entonces como que mantener esa sensación de rutina como que nos ayuda a sentirnos más estables. Yo ahí también les puse que como parte de la rutina es importante el sueño, o sea, tener buen sueño, dormir 8 horas, previene un montón de enfermedades crónicas, pero también en términos de salud mental nos ayuda para mantener lo más óptimo. Ahí les puse hacer ejercicio. Con este tema del ejercicio, yo sé que a veces como la gente que estudia salud pública cantamos demasiado con esto de decir que la gente haga ejercicio. Hace poco estaba leyendo un estudio que antes no lo sabía, que me pareció un súper buen tip, porque a uno durante un montón de tiempo te han dicho que tenés que hacer mínimo 30 minutos de ejercicio por día, como para estar bien. Pero en esa nueva investigación
señalaban que si uno solo puede hacer como ejercicio de 10 minutos en 10 minutos, esos 10 minutos que yo hice ejercicio sí aportaron para mi salud. Mientras que haga en promedio 30 minutos de salud, de ejercicio por día, buenísimo, pero si lo hago en baches de 10, igual me sirve. Que a veces uno cuando, sí, los chicos con el estudio y los papás con el trabajo, cuando tienen un montón de obligaciones, se hace como más complicado conseguir esos 30 minutos ininterrumpidos al día. Pero como 10 minutos uno dice, ok, eso sí lo puedo hacer, eso está dentro de mis posibilidades a pesar de las obligaciones que tengo. Bueno, ahí también les puse encontrar maneras de mantener los vínculos sociales. A nosotros nos gusta usar mucho esta frase de que la distancia física que nos están pidiendo que tengamos no significa distancia emocional o distancia social. Entonces, por ejemplo, ¿de qué formas podemos mantenernos en contacto con nuestros amigos o nuestros familiares? Si es ahora tal vez ser un poco más proactivo con estar en contacto por teléfono o por mensajes, o sea, de la forma que nos sea más, que nos sea más útil a nosotros, pero procurar encontrar esos momentos de socialización con las personas que nos hacen falta, aunque no pueda ser a nivel físico. Otro tema importante, especialmente en el caso de los chicos, es que si manifiestan estrés o manifiestan emociones como preocupaciones, decirles que está bien manifestarlas, porque a veces con los jóvenes como que uno entiende que los adultos en tu vida tienen obligaciones mayores, puede ser que tengan preocupaciones mayores, preocupaciones del trabajo, preocupaciones económicas, preocupaciones de la familia, que tal vez en la adolescencia no se tiene el peso de la misma forma. Entonces a veces con los jóvenes es como que ese estrés que estamos viviendo no se compara con lo que están viviendo mi familia. Tal vez una parte de nosotros puede pensar de esa forma, pero la invitación es a que aun cuando las preocupaciones puedan parecernos un poco diferentes, igual validar que si uno de los jóvenes tiene estrés, que ese estrés está siendo real y entonces invitarlos a que lo manifiesten y que si lo manifiestan va a ser bien recibido por nosotros, los adultos, y a expresar las emociones. A veces vivimos como en sociedades como que nos han formado a que entre menos emociones demostremos mejor, porque significa que estamos mejor, pero no porque no estemos demostrando significa que no las estamos sintiendo necesariamente. Entonces, por ahí va la invitación. Este otro consejo que les voy a decir, al principio tenía la duda, pero porque nuevamente sé que estamos en un contexto de pandemia y no quiero sonar más ligera de la cuenta, pero es honrar, en el caso de los jóvenes y en el caso de todos, honrar los pasatiempos, que eso suena como que, o sea, no va como con el estrés que estoy viviendo en mi vida en este momento, pero eso es importante porque cuando estamos en un pasatiempo, eso nos va a alimentar de energía positiva. Si es leer, si es caminar, si es escuchar música, lo que sea. Cualquier actividad que hagamos que nos gusta a cada uno, en realidad estamos fortaleciendo el sistema inmunológico porque es como que nos está llenando de salud, pero también estamos fortaleciendo la salud mental porque nos está llenando de buenas vibras. Una de mis profesoras de la universidad, como es salud pública, ella lo que dice, ella me encanta y lo que dice es que si uno quiere ser saludista pública, tenés que aplicar lo que estás hablando, lo que estás diciendo como saludista lo tenés que aplicar en la vida real, porque si no, entonces, ¿para qué? Entonces, ella obliga a los estudiantes a que como parte de las materias que ella está dando, saquen este tiempo para hacer un pasatiempo, que es una obligación, porque ella lo que dice es que con los estudiantes o con la gente que está trabajando, los pasatiempos es lo primero que se va, porque uno dice, no, o sea, estoy con mis obligaciones. Entonces ella lo obliga como para enfatizar en que esto tiene que ver con salud mental y que aunque suene algo ligero, en realidad es súper importante y es otra forma de contribuir a la salud.
Otro consejo que cuando lo leí era súper escéptica porque me parecía como masoquismo y es que nos recordemos momentos positivos de la vida, digamos, como que evocar algún momento bonito. Por ejemplo, para mí mi abuela era como una de mis personas preferidas, eh, la que ya no está con nosotros, y entonces acordarme de ella siempre, o sea, es como algo bonito, digamos, que al principio yo decía, ok, en media pandemia acordarme de los mejores momentos de mi vida, esto es como que okay, nada que ver, pero en realidad sí ayuda porque hay una explicación que es que nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que estoy viviendo en la vida real y lo que estoy imaginando. Entonces, puede ser que yo no lo esté viviendo en la vida real, pero lo estoy imaginando, entonces está evocando en mi cerebro lo mismo a como si lo estuviera viviendo. Entonces nos alimenta de formas positivas. Y no solo del pasado, sino también como que en la filmina puse metas, pero esa tal vez no es la palabra que quería, es como qué del futuro me emociona. Por ejemplo, qué sé yo, a mi esposo y a mí nos gustaba mucho ir con mi perrita a la sabana, a caminar. No hemos vuelto a hacerlo, eso nos emociona. Entonces, en este momento que no lo hemos vuelto a hacer, pienso como cuándo podamos volver a hacerlo y eso evoca en mi cerebro casi que lo que les decía, cosas muy parecidas a como si lo estuviera haciendo. Por eso contribuye a la salud mental. Y esto no solamente en el caso nuestro, sino también de los chicos. Y son cosas que si sí les funciona, ya son herramientas que tenés desde que estás joven para el resto de la vida. Y la última que les ponía era muy importante. Yo en esta charla me quise enfocar más como en aspectos más generales, pero, y se las voy a pasar el chat, perdón, no se las había pasado. Les pasé el link con la presentación y ahí al final les ponía sobre, las últimas filminas son sobre los síntomas de depresión y ansiedad más específicos y no lo puedo abordar con muchísimo gusto, pero no lo abordé en la charla porque a veces, incluso yo antes, cuando pensaba como en padres de familia, pensaba que la mejor forma era hablar de los síntomas de depresión, hablar de los síntomas de ansiedad para que como padres sea más fácil reconocerlos en sus hijos. Y esta es una vía o sea, que es útil, por eso ahí se los puse, pero últimamente estoy pensando que tal vez la forma de entrarle a este tema es mejor hacerlo diferente. Y es más bien que ustedes o nosotros con los jóvenes que tengamos cerca es a instarlos a que si se sienten mal, pidan ayuda. Y entonces en el momento que piden ayuda con nosotros, tomarnos en serio que nos están pidiendo ayuda. Porque a veces puede ser que uno sepa todas las señales de lo que es depresión, que uno sepa todas las señales que es ansiedad y puede ser que incluso sabiéndolas a uno se le vaya. Entonces como que poner la responsabilidad de, por ejemplo, yo no soy madre, pero digamos si fuera mi esposo y yo, poner la responsabilidad en mí de ver, de reconocer los síntomas en José, esa es una vía y esa vía está bien, pero a mí me interesa más como que José sepa reconocer los síntomas en él y me pida ayuda, porque cada uno de nosotros se conoce mejor que incluso la gente que más lo conoce. Entonces, instar y instar a que la gente, los jóvenes nos pidan ayuda, pero que en el momento que alguien nos pide ayuda, cualquier petición de ayuda, tomársela en serio, porque si no, entonces ahí es a donde se nos complica un poco, porque si decimos que nos busquen y después cuando nos buscan no respondemos, esa no es como la situación ideal. No obstante, yo ahí también en la última filmina les puse como números de teléfono donde uno puede llamar si tiene alguna emergencia en salud mental, una iniciativa que está teniendo el Colegio de Psicólogos sobre salud mental en la pandemia, para en cualquier momento de crisis, cualquier familia o cualquier persona puede llamar a esos números y te atiende un profesional en psicología, que también es súper importante. Entonces, bueno, Gina me había pedido que hablara una hora, entonces lo voy a dejar aquí.
veo que hubo algunos comentarios en el chat, entonces los voy a leer y cualquier otra consulta con muchísimo gusto o cualquier otro tema que quieran que aborde con más profundidad. Ok. De María Marín, en mi opinión, un comentario de algo que ella decía: actualmente siento que ellos la mínima cosa les afecta, a veces uno o las personas no se miden a la hora de hablar. Mi punto de vista, a lo que él me expresa, él me dice que sí le falta mucho lo que es asistir a clases, que obvio que no es lo mismo, pero se siente que sí es mucho más estresante. Sí, claro. O sea, yo me enfoqué como en generar emociones positivas, pero obviamente estamos en un contexto de pandemia. Uno puede procurar ponerle la mejor cara a la situación que estamos viviendo, pero obviamente que los cambios van a generar estrés y como les decía antes, esta es esta sensación de pérdida que hemos vivido todos, que en el caso de los jóvenes se acrecienta aún más por la etapa de vida que están viviendo. Pero a veces con poder verbalizar, porque no sé si les pasa incluso como con ustedes mismos que a veces uno dice, ok, estoy no me voy a quejar, o sea, estoy en este contexto de pandemia, le pongo la mejor cara y no me quejo y ya. Que eso es como una aproximación que a veces uno hace, pero el tema es que por más que uno diga eso, no significa que yo o sea, que yo diga no me voy a quejar, no significa que no tenga como estrés o que no tenga algo de lo que me quiero quejar. Entonces, el hecho de poner la mejor actitud no significa que no vamos a validar las emociones negativas que estemos viviendo, porque sí, están ahí. Y es la primera vez que la mayoría de nosotros está viviendo una amenaza de este sentido. O sea, esto no ha sido algo menor. Y a todos nos ha afectado en diferentes formas. Y verbalizar es también parte de eso. Uh-huh. Buenas noches, mi hijo lo que me expresa es que le hace falta salir con sus amigos, ir a las clases, el poder compartir con chicos de la misma edad. Sí, claro, es que es lo que les decía, que cuando uno está en la adolescencia, por más que quieras a tus abuelos, a tus primos, a tus tíos, o sea, que tengas una buena relación con tu familia, eso no quita que tus amigos o amigas no te hagan falta, porque en esa etapa de la vida en la que uno está, los amigos se convierten en especialmente importantes. Ante esto, cada persona es como que cada uno de nosotros le toca definir cómo hacerlo, pero si es hablar por teléfono, yo sé que para los adolescentes, yo no sé si saben qué es un teléfono fijo, pero, o sea, encontrar formas de comunicarse con los jóvenes, porque verse no es aconsejable en este momento, pero por eso se me ocurre o usar las nuevas plataformas virtuales para estar con los jóvenes. Nosotros sé que no es lo mismo, pero algo que hemos hecho es que cuando la gente cumple años, un montón de gente se conecta a Zoom y le cantan al mismo tiempo y eso a algunos de mis amigos les ha gustado bastante. Entonces encontrar como iniciativas de ser creativo en ese sentido. Al mío le encanta la casa y quiere mantenerse con educación a distancia, es menos estresante para él. Bueno, esa es otra cosa. También como honrar las diferencias. Yo también soy bastante casera, me gustaba mucho salir y compartir con compañeros y así, pero eh, en mi caso la parte de educación a distancia no ha sido tan complicado, mi esposo es un poco más sociable, entonces él lo ha vivido de forma distinta. Pero en cuanto a este comentario, también es perfectamente válido. Ahí es como saber que para algunas personas más bien la vuelta a la normalidad de ya no estar en línea va a representar sus propios desafíos en su momento. ¿De qué manera afecta la poca tolerancia a la frustración que actualmente presentan los jóvenes en este tema de salud mental? ¿Qué herramientas se les puede facilitar? Sí, tal vez, y eso debí de haber sido más explícita en la charla, perdón. Con el tema de salud mental, lo que pasa muchas veces es que no nos han criado para hablar de estos temas.
O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, sé que fue hace bastante, pero cuando estaba en el colegio nadie me habló sobre depresión, nadie me habló sobre ansiedad, nadie me habló sobre cómo reconocer si yo tenía depresión, cómo reconocer los síntomas. De vez en cuando si escuchaba algo de enfermedades mentales era como a una persona lejos de mí, o sea, no, nunca me lo enseñaron como algo que podía estar también cerca de mí. Entonces yo siento que ese ha sido como uno de los principales problemas. De hecho, yo tenía una anécdota que les iba a contar y era, hace poco estaba estudiando el tema de problemas alimenticios en general, pero me interesaba enfocarme en problemas alimenticios de los hombres, porque usualmente estos problemas los vinculamos con mujeres. Y estaba leyendo una anécdota de un joven, bueno, ya no es tan joven, es mayor que yo, tiene como más de 40, pero es lo que él decía, que él había sufrido por un desorden alimenticio durante como 20 años, desde su adolescencia hasta la adultez, y él no lo había reconocido en sí mismo y nunca lo habían diagnosticado porque cuando la gente buscaba problemas alimenticios estaba pensando en mujeres jóvenes. Entonces, con esta anécdota, lo que quería ilustrar era que uno de los principales problemas como sociedad es que nunca nadie nos dijo que las enfermedades mentales o los problemas de salud mental podían pasarnos a cualquiera de nosotros. Entonces, con esta pregunta y los jóvenes, ¿qué herramientas se les puede facilitar? Es hablarles de que si en algún momento se empiezan a sentir mal o en algún momento sienten más estrés de la cuenta o más ansiedad de la cuenta o más preocupaciones de la cuenta, que lo compartan. A veces nos pasa que con los jóvenes uno piensa que muchas cosas son como de esa etapa de ser joven y que es como que es lo normal del momento, pero hay situaciones que no son de la etapa. Esta filmina no la metí al final, pero una de mis profesoras lo que habla, porque ustedes ahí van a ver en las filminas sobre depresión y ansiedad, hay como varios síntomas, pero si uno los lee, a veces uno dice, bueno, pero yo he pasado por eso, o hay días que me siento así, o hay otros días que me siento así, entonces como que la lista en sí podría resultar no tan clara. Entonces, esta profesora lo que dice es que uno ponga atención, y esto puede servir como de herramienta a los jóvenes, que uno ponga atención como a dos piezas de información que me son útiles. Una es, si estoy en un momento de mi vida donde me siento tan mal que me estoy aislando de las personas más cercanas a mí, digamos. Y esto uno lo podría saber, digamos, como les decía, mi esposo es más sociable que yo y yo soy como que con mis papás y un par de amigas y ya estoy feliz, él no, él ocupa más gente. Entonces, si yo estoy como con un círculo pequeño de personas, no significa que yo esté deprimida, sino es si incluso yo en ese círculo que usualmente me manejo, me voy replegando y no quiero estar ni siquiera con esas personas, eso me está diciendo algo. Eso está diciendo como que mi estrés o mi tristeza podría estar alcanzando niveles que ya me podrían preocupar. Entonces, eso es como criterio número uno. Cuando ya vos o alguien que tenés cerca se ha replegado incluso de la gente que usualmente tiene más cerca. Y el otro criterio es que a veces, porque ustedes van a ver en la lista que dicen que a veces cuesta concentrarse o que uno está más cansado, eso puede pasarnos en un día de la vida cotidiana, pero esta profe lo que dice que cuando ya se convierte problemático es cuando mi nivel de cansancio mental o mi poca energía ya se manifiesta en que ya ni siquiera puedo hacer las labores que hacía antes. Entonces, por ejemplo, como estudiantes, qué sé yo, eh, si uno tiene que dar una tarea o un trabajo, qué sé yo, cada semana o todos los días y ya ni siquiera puedo hacer eso, ya eso me está diciendo algo. Si fuera yo y si es alguien cercano a mí, ya eso nos está diciendo algo. Ya cuando el nivel de preocupación ha aumentado de tal forma que ya está impidiendo funcionar, no quiero usar la palabra normalmente, pero funcionar como usualmente cada uno de nosotros funciona en nuestra vida cotidiana. Entonces esos dos criterios, ella dice que es como de prestarle atención. De igual manera, mi hijo me dice que por qué no lo dejo salir con los amigos al mall, por lo menos con los cuidados necesarios. Es difícil hacer que me entienda que en muchas ocasiones el por qué no. En mi familia ya pasamos por el
COVID y fue muy estresante para todos y en ese momento nos sentimos un poco marginados por ciertos familiares que nos aíslan más. Sí, yo, bueno, en cuanto a lo de salir y así, a todos como que nos hace falta y a los chicos, como les decía, puede ser que les haga aún más falta que a nosotros, pero es que es mucho el riesgo de mezclar como los grupos y en el caso de los jóvenes también lo que pasa o los niños es que como son menos vulnerables, podrían tener el virus pero no manifestar ningún síntoma, entonces podrían como tener más posibilidades de ser portadores y entonces poner en riesgo como a otra gente por más que estés manteniendo todos los cuidados posibles. Entonces por ahí está complicado. Otro tema que no hablé, que me parece que usted está mencionando, muy importante, es sobre el tema de los estigmas. Sí, lamentablemente en las pandemias o en las enfermedades que no conocemos mucho, la tendencia social ha sido como a querer estar lejos de las personas que viven con COVID. En este caso no puse ninguna filmina de ese tema, pero ahí lo más importante es recalcar que, que ya por alguien haber sobrevivido el COVID, ya no hay riesgo. Obviamente que la gente va a tener miedo, pero es como dar la información muy clara de que las posibilidades de transmisión solo están cuando alguien está portándolo o con ciertos síntomas, pero ya por alguien haberse sobrepasado el COVID, ya no hay ninguna otra diferencia que alguien que no tiene COVID. Pero aquí sí, sí se requieren como campañas un poco más masivas combatiendo estos estigmas. Algo que ayuda es que en los medios de comunicación compartan historias de personas que han sobrevivido al COVID, como para ir sensibilizándonos a todos de que en realidad es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y en realidad, como usted lo dice, ya a estas alturas del momento de la pandemia en que estamos, me parecería, o sea, creo que la mayoría de nosotros en sus círculos cercanos ha tenido personas que han vivido con COVID. Entonces, eso también esperaría yo que ayude a bajar los estigmas. Buenas noches, bendiciones, saludos a mi hija. No le ha afectado este proceso de encierro porque no le gusta casi salir y pasa entretenida mirando videos chistosos y haciendo los trabajos del colegio. Sí, bueno, eso me parece súper bien, como que hay algunos chicos que más bien esto ha sido súper positivo. Con los chicos que no ha sido tan positivo esta situación, entonces tal vez, aunque suene ligero, como les decía, procurar formas de encontrar pasatiempos que se puedan hacer desde la casa, si es escuchar música o si es leer o juegos de mesa, o sea, cualquier cosa que a la gente le guste, procurar dedicarle tiempo a esas cosas como para sopesar lo que ha sido complicado. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieren que clarifique más o algún comentario. Cualquier cosa, yo ahí en el chat puse el link, hacen clic ahí y ahí tendrían acceso a cualquier parte de la presentación. Y si alguien tuviera alguna otra duda o algo así, Gina tiene mi información, entonces se pueden poner en contacto por ahí. Yo quería antes de tal vez que alguien se anima ahí a hacer alguna pregunta, algún comentario, decir lo del duelo, que me identifiqué un montón, ¿verdad? Porque, bueno, por lo general, asociamos el duelo con la pérdida de algún ser querido, ¿verdad? Con la muerte de alguien cercano, ¿verdad? O algún conocido. Pues a mí me pasó lo del duelo con las salidas a tomar cafecito con mis amigos, ¿verdad? Con mis compañeros, ¿verdad? Y sea una taza de café sencilla o un vasito de café de la maquinita de la Mumani de la esquina que estaba por el colegio, ¿verdad? Entonces, para mí, eso significó una pérdida, ¿verdad? Importante en mi vida, ¿verdad? Tuve que elaborar ese duelo, ¿verdad? Fue esa negación que decía Andrea, después ¿verdad? Pues hasta llegar hasta la aceptación, ¿verdad? Esa tristeza, eso que uno dice, no, es que esto no puede estar pasando, no, esto ya casi va a pasar, ¿verdad? Hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, lo
lo que Andrea decía, ¿verdad? Tan importante de que los chicos han pasado por estos pequeños duelos, ¿verdad? En repetidas ocasiones durante todo este tiempo, ¿verdad? Por una cosa o por la otra, por sus amistades, por ir al colegio, ¿verdad? Esa parte que me sentí súper identificada y me pareció muy importante. Después otra cosita que quería resaltar de lo que Andrea decía es las rutinas, ¿verdad? La importancia de las rutinas. A veces satanizamos las rutinas, ¿verdad? Es que qué pereza, lo mismo de siempre, las rutinas, pero qué importantes que son. Un amigo me decía siempre, ¿verdad? Las rutinas son tan importantes que usted pone sus llaves de la casa siempre en un lugar. Si ese día tembló tan fuerte y usted, como era su rutina, poner las llaves todo el tiempo en el mismo lugar, va a ser un desastre si ese día usted las puso en otro lugar. Entonces, lo importante de esa rutina suya de colgar las llaves siempre, y eso solo por dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? De la rutina de colgar las llaves siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Lo importante es que son las rutinas. Entonces, tratar de, bueno, hemos perdido eso por toda esta situación, ¿verdad? De levantarnos, de los chicos, levantarse todos los días, ir al colegio, venir, hablar con sus amigos, todo, ¿verdad? Lo que hemos perdido en este tiempo o la rutina que hemos tenido que cambiar o cortar ahí, pero la importancia de hacer otras rutinas en la casa, ¿verdad? Y pues otra cosita que quería mencionar de lo que Andrea decía es que validar las emociones, la importancia de validar las emociones. Nos han enseñado que siempre tenemos que estar felices o que estar triste es malo, ¿verdad? O que estar enojado es malo, ¿verdad? Lo que no está, o lo que tenemos que controlar son las reacciones que tenemos, ¿verdad? Con esas emociones o lo que podemos causar o ocasionar algún daño tal vez a los demás, pero las emociones tenemos que aprender a validarlas. Muchas veces decimos, ay, es que no, eso no es nada, ¿verdad? Tendemos como adultos a veces a decirle a los muchachos, eso no es para tanto. O eso no es nada, ahorita pasa, ¿no? Qué bonito que es la vida. Sí, la vida es muy bonita, pero en ese momento, para ese estudiante, para ese muchacho, para ese joven o para su hijo, esa situación, ese problema es fuerte, ¿verdad? Lo está viviendo de una manera muy distinta a como nosotros como adultos lo vemos, ¿verdad? Desde nuestra posición, ¿verdad? Entonces la importancia de validar las emociones, de pedir ayuda, de enseñarles, como decía Andrea, a los muchachos, a identificar lo que están sintiendo y a expresarlo también, ¿verdad? Para poder ayudarles. Entonces, eso era lo que básicamente quería resaltar ahí y motivarlos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo puedan hacer, que ese es el momento. Sí, gracias. No sé si soy yo o es otra persona que está hablando. Isabel, Bueno, sí, gracias. adelante. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario, solamente muy provechoso. Muchísimas gracias porque nos enseña bueno, nos enseña un montón de herramientas que nos ayudan a facilitarnos la vida en medio de la pandemia y alentar a los papás o a los cuidadores a que este tiempo de, por así decirlo, de encierro, que estamos en núcleos familiares, aprovecharlo para conocernos más, para unirnos más y que cuando llegue el momento de salir, más bien nuestros hijos nos extrañen nuestras conversaciones, extrañen el cafecito en la tarde con nosotros, estudiar con nosotros y que sea para, ¿cómo le digo? Para formar un lazo más fuerte entre padres, hijos, abuelos, hermanos y quienes convivan juntos. Eso sería. Muchas gracias, doña Isabel. Excelente su recomendación y su aporte. Muchas gracias. Con gusto. Por ahí, Andrea, bueno, doña Giselle nos decía una charla de gran provecho. Muchas gracias por la iniciativa. Después por aquí creo que había, bueno, una dice muchas gracias. Vamos a ver, una del sueño, decía aquí, dice doña Yuixa, yo lo que siento es que a muchos nos ha afectado el sueño reparador de la noche, nos decía doña Yuixa, ¿verdad? Y, y es cierto, ahora yo un día veía un meme
que los tantos memes, ¿verdad? Que decía, y las personas que se acuestan, ¿verdad? Y ponen la cabeza a la almohada y roncan inmediatamente, ¿qué es? Que no tienen problemas existenciales, no tienen nada en qué pensar, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? En estos tiempos, a veces... ya cuando se apagan las luces y cuando hay silencio, ¿verdad? Es cuando a veces pues nos da la pensadera a algunos, ¿verdad? O tal vez pensamos en muchas otras situaciones que nos agobian, ¿verdad? Entonces, es cierto, ¿verdad? Perdemos a veces esa calidad del sueño, pero bueno, ahí, no sé, tal vez Andrea nos pueda dar algunas recomendaciones, algunas estrategias ahí para... Sí, ok, sí. Sí, digamos, a veces cuando ya sea los chicos con el estudio, si tienen como muchas tareas o razones de estudio, o con los adultos, el tema de las obligaciones laborales y así, a veces uno piensa que entonces si tengo que dejar de dormir, entonces de ahí voy a tener que dejar de dormir porque las obligaciones están primero. Lo que pasa es que esa no es, aun cuando venga de una intención buena, que es de dar lo mejor de nosotros, eso podría ser contraproducente, porque la productividad nuestra, o sea, no es constante, sino que uno puede tener momentos muy buenos de productividad, pero después la productividad va bajando si uno está cansado, entonces te va a tomar más tiempo hacer algo que estando fresca o fresco te tomaría menos cantidad de tiempo, pero a veces uno piensa que si uno quiere ser esforzado y disciplinado, que es un tema de qué tantas horas estás dispuesto a dedicarle a algo. Pero esa no es la mejor idea porque a veces es mejor parar y tomar el sueño que sea necesario y después retomar a seguir porque hay un momento donde el cuerpo simplemente no va a dar. En cuanto a, bueno, para los adultos, la cantidad ideal de sueño es entre 7 y 8 horas por noche. En el caso de los jóvenes es más de 8 horas, 9 horas en promedio por noche. Entonces también es súper importante que en el caso de los chicos darle importancia a este tema. En cuanto a consejos, a mí uno que me ha servido mucho es mantener la misma rutina de sueño en el tiempo, o sea, todos los días. Entonces, digamos, yo soy más como de que me gusta levantarme temprano, pero no soy de acostarme tan tarde, digamos, idealmente. Entonces, si, qué sé yo, si me levanto a las 5:30 todos los días, entonces dormirme como a las 9:30, sí, sí, 5:30, 9:30, y entonces procurar mantener como el mismo orden, porque el cuerpo, algo muy interesante que pasa que antes uno pensaba, digamos, cuando yo estaba en la universidad o trabajando, yo pensaba, ok, entre semanas, si duermo 4 horas por noche, qué mal, y el fin de semana voy a compensar y voy a levantarme tardísimo el sábado o el domingo, lo que sea. Esto parece tener lógica, pero en realidad para la salud no tiene mucha lógica, porque como que uno no puede compensar por sueños atrasados. Entonces, digamos, ya por haber perdido horas de sueño, ya casi que el daño está hecho. No es para ser dramático, sino que, digamos, no funciona eso como de estar compensando las horas en otro momento, sino que funciona más ser consistente. Obviamente que con esto hay que ser tal vez un poco flexible. Yo cuando empecé a aplicar esta técnica de levantarme al mismo tiempo y dormirme todos los días al mismo tiempo, me levantaba, o sea, quería como hacer el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, entonces los domingos ponía el despertador a las 6 de la mañana y digo, un día que simplemente mandé todo al carajo, o sea, ya era como, a veces hay que ser flexible y no ser como tan estricto en ese sentido, pero en la medida de lo posible, sí mantenerlo como muy ordenado, porque el cuerpo se va acostumbrando y ya hay momentos donde el cuerpo se va a levantar solo, que es cuando ya ha descansado lo que debería de descansar. Entonces, obviamente no ser tan rígido como yo había pretendido ser, pero en la medida de lo posible sí mantener. Hay un comentario, un día de estos, de Gabriela, un día de estos mi hija tenía que ver una charla para un trabajo de orientación y nos pusimos a verla y aprendimos de los tipos de motivación y estuvo muy interesante.
y aprendimos un montón. Entonces, no sé si es algo como que puede compartir con los demás, pero sería súper bueno. Hola, hola, yo me voy a referir a esa charla, doña Gabriela, porque esa charla era de octavo, de los chicos, era una tarea de los chicos de octavo y creo que posiblemente en algún momento los chicos también tengan que revisar la charla. Entonces, aprovechando esto, contarles que, bueno, esta charla, si, ¿verdad? Con el permiso de Andrea, está siendo grabada. Si ella nos autoriza, podemos subirla a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un canal que se llama Orientación Moravia, que es el canal que, bueno, que la pandemia nos llevó a hacer, ¿verdad? A innovar. Y ahí están todas las charlas y conferencias que hemos dado en este proceso 2020, ¿verdad? Que ha sido sumamente valioso, sumamente rico, y creo que hay como 3 o 4 que son específicamente para padres, y esta de Andrea, ¿verdad? Que tenemos la noche de hoy. Entonces ahí les dejamos la invitación a ver las charlitas, a seguirnos, a comentar si les gusta, ¿verdad? Ha sido con mucho cariño para ustedes. Creo que una de las cosas que como equipo nos sentimos contentas este año es que nos llevó a tener ese acercamiento con los papás, que a veces las carreras del cole y la rutina diaria, ¿verdad?, que tenemos en la jornada laboral no nos permitía tener estos espacios, y bueno, ahora descubrimos que Zoom es de gran ayuda para estos procesos, así que les invitamos a que revisen el canal y ahí, ¿verdad?, la escuchen cuando tengan tiempo, cuando tengan ese espacio para aprender y crecer. Dice por ahí, perdón, alguien está escribiendo, hasta puse, dice, a mi hijo de 10º a verla, y no sabíamos que habíamos pasado por todos esos procesos durante la pandemia. Así es, hay muchas etapas del duelo como las que nos hablaba Andrea, ¿verdad? Que también la charla habla un poquito de eso, ¿verdad? Uno no creería que este proceso que estamos viviendo nos llevó a un duelo, pero sí, efectivamente así fue. Y yo, para terminar mi participación y volver a las compañeras que van a despedir la noche, pues quería comentarles esto. Me encantó, Andrea, muchísimas gracias por su tiempo y por la charla. Y algo que me encantó mucho es que usted se enfocó en lo positivo, ¿verdad? Que a veces es como, ¿verdad?, los síntomas y lo que les da, y todos nos alarmamos, pero también hay que ver lo positivo. Y yo he llegado a entender que de este proceso, esta generación de muchachos que tenemos hoy en el sistema educativo han desarrollado una habilidad, y es esa habilidad para la adaptación. Yo creo que más que nunca esta generación va a desarrollar una habilidad no solo tecnológica, sino también una flexibilidad laboral y una adaptación a los entornos y a los cambios, ¿verdad?, que nos llevó a todos. Yo me he sorprendido, si bien es cierto, hay unos que por características personales y emocionales y de todo tipo, ¿verdad?, les ha costado un poquito más, pero la gran mayoría se han adaptado fácilmente, incluso más que nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, cómo se han adaptado algunos a las clases virtuales, y aún algunos renegando, pero ahí van, ¿verdad? Y se van, tienen esa disposición a aprender. Incluso vean un pequeño ejemplo también cómo hemos desarrollado nosotros. Recuerdo la primera vez que tuvimos una sesión de estas, que se nos complicaba por los micrófonos porque a la gente se le olvidaba, seguía hablando. Mire, ahora todos ustedes usan el chat, es perfecto, todo el mundo abre su audio, hace el comentario, lo pone, lo quita, y hemos tenido 0 problemas de ese tipo, ¿verdad? Aparte de una felicitación, quiero que ustedes que vean cómo nos hemos adaptado a los nuevos entornos, ¿verdad? Entonces, estos chicos, para mí, mis felicitaciones para cada uno de sus hijos. Ese sería mi aporte. Gracias, no, quiero agradecer a todo el mundo. Bueno, primero Andrea por compartirnos, ¿verdad?, toda la experiencia que ella tiene en este tema, ¿verdad?, sus conocimientos. A los papás también agradecerles un montón, porque, ¿verdad?, posiblemente han tenido un día de trabajo muy cansado en casa, ¿verdad?, con todas las carreras que conlleva la casa, los hijos, y aún así han sacado ese espacio, ¿verdad?, para poder aprender un poco más, para poder entender un poco más a sus hijos, ¿verdad? Estos son temas que nos ayudan a todos en diferentes momentos, ¿verdad?, y áreas de nuestras vidas. Entonces, yo les agradezco muchísimo, ¿verdad?, porque el cole es súper grande, ¿verdad? Son 1.500 estudiantes, y imagínense, para nosotros es muy importante que los papás participen, ¿verdad? Porque
Si bien es cierto, toda esta situación ha hecho y ha incrementado un montón que nuestros chicos, ¿verdad?, estén deprimidos, que estén ansiosos, y entonces es una forma de poderles ayudar un poquitito, ¿verdad?, darles un poquitito de herramientas para que ustedes como papás puedan desde las casas, ¿verdad?, poder ayudar a sus hijos. Estamos a la orden con mucho cariño, ¿verdad? Aquí estamos para servirles y cualquier cosa, con muchísimo gusto y agradecerles, en verdad, muy, muy bonito el tema. Yo creo que todos aprendemos, ¿verdad? Como para también jalar para nuestro saco, como dice el dicho, ¿verdad? Y poder y ser mejores, poder ayudar a todas nuestras familias. Entonces, muchísimas gracias por todo, por participar, por escribir en el chat, y gracias a ustedes, porque yo estaba leyendo todos los mensajitos, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes, más bien, estamos para servirles. Sí, gracias, Adri. Son muchos los comentarios y de verdad les agradezco un millón. No saben cuánto de verdad nos llena el corazón ver esos mensajes que ustedes ponen ahí de agradecimiento, de que, bueno, han aprovechado la información, de que les ha gustado, de que están contentos. Para nosotros eso es valiosísimo. Y pues son bastantes, entonces no puedo como leerlos todos porque son muchos. Uno por aquí dice, doña Wendy, este tipo de charlas es súper motivador, ya hasta se me perdió, es súper motivador, ya que a veces la frustración nos gana, pero ustedes no nos han abandonado. Doña Wendy, y a todos los que nos han escrito, muchísimas gracias. A ustedes también por estar ahí, No sé. por buscarnos también a nosotros cuando lo han requerido. Aquí estamos, ¿verdad? Somos un equipo, ustedes y nosotros, eh, con todo gusto para servirles. Dice por ahí, excelente trabajo, gracias por los consejos. Y bueno, yo quiero también reiterar mi agradecimiento como las compañeras Andrea. Muchas gracias, Andre, por esta tarde, por todo lo que nos has regalado, la información. Gracias por regalarnos la presentación, Andrea. Gracias por dejarnos el link ahí. Los papás pueden copiarlo y pueden repasar luego ya con más calma, tal vez con sus hijos también, repasar por ahí las filminas, la presentación, y pues de verdad, Andrea, muchísimas gracias. Ahí a Juanita volvió a subirle la presentación por aquello de que alguno no haya copiado el link. Muchas gracias, es mi primer vez y me gustó mucho los consejos que ha dicho doña Marcela. Esperamos que de verdad les haya gustado a todos. Dicen, en mi caso me ha costado mucho ya que el virus me dejó con un daño de salud. Más bien mis hijos son mis consejeros. Gracias por la charla. Qué dicha, para eso estamos, ¿verdad? Para apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que nos ha dejado este tiempo que no puede con nosotros, ¿verdad? Que nos unimos y no podemos presencial, nos unimos en lo virtual y nos acompañamos de esta manera y nos apoyamos de esta manera, ¿verdad? Ese virus no puede contra nosotros, definitivamente. Somos más fuertes que eso, ¿verdad? Andre, no sé si querías decir algo. No, de nuevo agradecerles a ustedes por estar aquí a esta hora, por haber sacado el chance para dedicarse a ustedes y más importante también a sus chicos. Y me alegra mucho que les haya servido y nuevamente cualquier consulta, Gina tiene mi contacto y con muchísimo gusto podemos seguir en contacto. Gracias, Andre. Bueno, entonces, no veo más preguntas por ahí. Como les digo, les agradezco muchísimo sus comentarios tan lindos, de verdad. Nos motivan a nosotros, ¿verdad? Para seguir adelante con este trabajo, ¿verdad? Son de verdad una fuente de motivación para nosotros. Nos hace muy feliz que ustedes de verdad valoren también el trabajo en equipo que nosotros hacemos, gracias a mis compañeras también. Y pues no, nada, buenas noches, muchísimas gracias a Buenas noches, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.